les damos la bienvenida a este curso que vamos a llevar referente a expectativas económicas y fiscales 2025-2026. Antes de comenzar, y la ventaja es que al fin del día somos un grupo pequeño, entonces lo que nos permite ir interactuando entre nosotros. De primera instancia, para saber si es que se llega a escuchar bien y si la parte de la visualización es correcta, si me pueden apoyar, ya sea que puedan hacer uso de la voz y o a través del chat. Apóyenme, por favor. Aquí tenemos, gracias, Erandi, dice, sí se escucha perfecto. Ok, muchas gracias, Erandi. ¿Y se llega a ver la presentación de forma correcta? Dice Maciel, buen día, contador. Se escucha muy bien. Ok, perfecto. Un fuerte abrazo, contadora Maciel, para usted y todos los que integran su grupo. He de comentarles que el día de hoy, eh, ok, sí, la presentación ahorita la voy a subir, ahorita la subo, gracias, Erandi. Eh, que tenemos el día de hoy las expectativas económicas de cómo se está presentando la situación hoy por hoy para efectos económicos y cómo se va a presentar el tema fiscal. Vamos a dar el curso de reformas fiscales en enero, ¿ok? Ahora, entonces, para las personas que han o que van a estar el día de hoy en el curso, les vamos a dar, claro está, un costo preferencial para el de reformas fiscales, donde veremos el cúmulo de información que se presenta para el año 2026. Sin embargo, y más allá de ello, lo que queremos hacer énfasis, y como lo vimos el día miércoles, y para los que no estuvieron en este tema de puntos relevantes del cierre fiscal que hacemos nuestros cafés todos los miércoles cada 15 días, bueno, el día de hoy vamos a tocar algunos puntos. Y bueno, al fin del día es poderles indicar qué es lo que debemos de cuidar para el año 2026 y en especial esta nueva modalidad que incluye la propia autoridad para efectos de poder controlar, y es un tema que jurídicamente no ha podido regular, que es la famosa materialidad. Pero bueno, les voy a ir platicando. Denme un segundito y voy a presentar. Vamos a dar inicio. Eh, ahí tenemos la presentación. Hay que vislumbrar precisamente, o hay que tener presente para este tema de las reformas fiscales, qué políticas se van a seguir, cuál es el punto de recaudación. Y aquí precisamente en esta lámina podemos ver que el efecto o el punto medular para la recaudación y el punto vertebral de los ingresos para efectos de el Estado mexicano, pues se tilda en un concepto que se llama ingresos tributarios. Si podemos vislumbrar lo que se espera recibir de ingresos para el año 2026, son 8,721
Y está esto en miles de millones de pesos. Los no tributarios son 7 millones, los no petroleros son 7.516.000, que está compuesto básicamente de tres partidas, que es los tributarios, impuestos, derechos, aprovechamientos, los no tributarios y organismos y empresas. Más allá de poder analizar que es una parte importante esta parte económica, esta ley de ingresos, lo que sí debemos de tener presente es hacia dónde apunta la recaudación, de qué ingresos se sostiene el Estado mexicano. Y si nos damos cuenta, tenemos básicamente 5,838 de miles de millones de pesos, que son los tributarios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta información? Porque entonces en años pasados hemos visto este tema de cómo la autoridad establece esquemas de recaudación, y ya sea a través de figuras como lo que es las facultades de comprobación. El tema de las facultades de comprobación es que van revestidas de un procedimiento, y esto implica tiempos para la autoridad. Implica que el contribuyente esté o no esté de acuerdo con lo que la propia autoridad le está determinando como impuestos a cargo del contribuyente. Y a partir del 2016, y esto ya viene desde muchos años en el Código Fiscal de la Federación, crea un nuevo concepto que les llama facultades de gestión. Entonces la autoridad tiene dos facultades, de comprobación y de gestión. Y en las facultades de gestión hace o establece mecanismos sin tener que seguir un procedimiento, como si en las facultades de comprobación. Y estas facultades de gestión las conocemos al día de hoy. Son esas famosas cartas invitación de corrección, ya que la información que obra en poder de la autoridad no corresponde con la que está reportando la empresa, CFDI de nóminas en particular, donde establece que las retenciones no corresponden a lo que ha determinado la propia empresa, ya que nosotros al momento de hacer el tema del timbrado de la nómina, se hace una determinante de impuesto, que son las famosas retenciones. Sin embargo, lo que no vislumbra la autoridad es que tenemos periodos donde no necesariamente terminan al fin del mes o de la semana, pues como sería lo ideal, y podemos terminar periodos en semanas intermedias, es decir, que el día 30 o 31 corresponda a un miércoles. Sin embargo, la empresa paga de forma semanal y va a pagar el viernes. Y entonces esas retenciones de esa semana las va a enterar al próximo mes. Lo que hace la autoridad, corta información al día 31. Es decir, una serie de herramientas que viene utilizando la propia autoridad para efectos del tema de la recaudación. Y ese punto entonces debe de quedar materializado en el tema de la propia ley de ingresos, donde podemos ver que el 70% del ingreso que va o con el que va a operar el Estado mexicano proviene de la parte tributaria.
Y ya de forma integrada tenemos que la mayor participación de estos ingresos tributarios corresponde al sistema o a lo que conocemos como impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, importaciones. Si me lo permiten, entonces ahí hacemos un paréntesis, porque esto nos da la pauta a saber hacia dónde va a ir inclinada la revisión, la fiscalización por parte de la autoridad, que serían estos cuatro ramos importantes. Y esto ya lo dejó ver la autoridad desde el año pasado, y en el cual no le dimos especial importancia, donde se estableció el famoso plan maestro. Cada año viene emitiendo la propia autoridad un plan maestro, donde nos indica entonces cuáles son los rubros que va a revisar, de qué forma los va a revisar. Y la propia autoridad estableció un énfasis en el tema de las importaciones, en el tema de las exportaciones y en estos programas que ha creado el propio gobierno para las importaciones, para las exportaciones, y que establece la autoridad que ha habido un exceso por parte del gobernado, por parte del contribuyente e incluso una aplicación indebida de esos programas. Y dentro de la reforma, claro está, se presenta una reforma importante a lo que es la ley aduanera. Muy importante. Más adelante vamos a ver las consecuencias que se van a ir dando sobre este proceso de recaudación. Y esto es lo que tenemos en la parte económica de no lo podemos no ver, no analizar, ya que si bien es cierto, bueno, vamos día con día con base en las operaciones que va realizando la empresa, la organización, y el cúmulo, y aquí están ustedes presentes, la ventaja, insisto, de este curso que tenemos el día de hoy es que somos pocos participantes y podemos participar entre todos. Quien desea hacer uso de la voz puede activar su micrófono y me avisa. Y sobre este orden de ideas, entonces debemos de poner especial importancia a las operaciones que vamos a ir realizando día con día. Y esto lo ha dejado ver la autoridad desde tiempo atrás. En las operaciones no basta una factura, un cheque y un contrato, que es lo que normalmente realizamos en una operación. Va a haber un tema de incremento de operaciones internas, es decir, de control interno, para efectos de poder estar o tener las herramientas ante una fiscalización por parte de la propia autoridad. Y dentro de todas las propuestas de presupuestos que va presentando la propia autoridad, pues tenemos este tema del presupuesto de egresos. Y podemos visualizar y hacia dónde se va a canalizar el ingreso que obtiene el Estado. Y empieza aquí un tema de desacuerdo, de inconformidad y muchas veces de negación, ya sea al pago del impuesto y o de financiamiento que venimos realizando, y me refiero a financiamiento a través del impuesto al valor agregado,
a través del no entero de las retenciones de terceros y se va haciendo un cúmulo. Y si nos damos cuenta, aquí en el propio presupuesto, podemos ir viendo hacia dónde se va a canalizar los ingresos. Y tenemos hacia el Poder Judicial. Ahí tenemos una cantidad importante. Tenemos aquí, y es un punto que entonces empezamos a entender de cómo funciona este programa, este contrato, este pacto social que llamamos gobierno, donde los gobernados renunciamos a ciertos derechos y a ciertas obligaciones a efectos de que el propio Estado realice esos compromisos por cuenta de nosotros. Y estos compromisos entonces se revisten y como lo podemos ir vislumbrando hacia esta parte de identificación de los rubros del gasto. Y si nos damos cuenta, va dándose un incremento. Tenemos educación. Vamos a cerrar o el gasto o la canalización que se hace hacia este rubro, pues tiene un incremento del año 2025 hacia el año 2026. Y así lo vamos viendo por cada uno de los sectores. Pero es de llamar la atención, por ejemplo, donde tenemos este rubro, y aquí me quiero detener, eh, seguridad y protección ciudadana, que al fin del día el presupuesto disminuye. ¿Cuál es esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Pues es lo que conocemos ahora, o quien la preside, que es Omar Harfuch, para que podamos ubicar dónde estamos a nivel país. Y en lugar de otorgarle más recursos por este tema de inseguridad, se les disminuyen los recursos. Por eso no podemos estar lejanos, no nos podemos sustraer a esta parte económica. Sí, está bien, hay un tema de reformas fiscales. E insisto, ese curso lo vamos a dar en enero, con costo preferencial para ustedes. Y ahí haremos todo el análisis de qué sí procede. Pero lo importante de estas reformas es la génesis. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué se presenta al día con día? Porque entonces, y bajo este orden de ideas, pues podemos ver qué sectores se ven beneficiados y cuáles no. Y podemos ver incluso cómo está este programa o este tema de programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, programas de becas Benito Juárez. Y si nos damos cuenta, no es una cantidad menor. Tenemos que son en su totalidad de todos los programas 987,160. Es importante hacer comparativos de lo que va designado
a un programa social. ¿Y qué tan necesario es ese programa social? ¿Por qué nos interesa hacer este análisis? Y esto no lo digo yo. Todo lo que les comento está documentado. Es mi obligación, no es opcional, es mi obligación que lo que vaya comentando tenga una fuente, porque esa fuente, a su vez, ya hizo un análisis, ya hizo un estudio. Y entonces, donde yo me voy a atrever a opinar, se los voy a comentar, porque esa opinión debe de venir fundamentada. Es decir, es el grado de compromiso el de la voz para con ustedes. Y hago este comentario porque entonces podemos vislumbrar la cantidad que se tiene designada para programas sociales. Y entonces, si podemos vislumbrar comparativos, ¿cuánto se le va a designar al tema de seguridad y protección ciudadana? 60,110 miles de millones de pesos. ¿Y cuánto tenemos en programas sociales? Esto es importante poderlo vislumbrar porque se ha demostrado que no precisamente esos programas sociales o lo que se busca se cumple. Tenemos este programa social de becas para becas de nivel medio superior, becas de nivel superior y el de becas de Rita Cetina, que son becas que se les otorgan a los estudiantes. El objetivo es que se fomente el nivel educacional, puesto que a través de estudios internacionales, nuestro país tenemos aproximadamente de grado de estudio primero de secundaria. Y eso ya muy forzado. Y entonces, bueno, es importante que estos programas se apliquen para el beneficio del gobernado. El tema es que los estudios que se han realizado es que no obstante e incluso con estas becas, el nivel de deserción de los estudiantes ha incrementado. Entonces, este punto de que el gobernado sea productivo se va alejando de la realidad. Y en donde nos impacta ya en lo particular, que entonces es un cúmulo menor el que va generando el ingreso. Y la autoridad, el gobierno, tiene que cumplir con ese nivel de ingresos para poder sostener el nivel de gastos a nivel federal. Y volvemos al tema de la recaudación. Esto nos indica que 2026 va a ser, si ya 2025, 2024 ha sido complicado, 2026 va a ser un año agresivo, agresivo. En el tema de la fiscalización, insisto,
muchos nos quedamos solo con el tema de el cumplimiento, la reforma. Y estamos haciendo un material, a mí me está encantando el desarrollo del material que estamos preparando para enero, donde vamos a hacer todo el análisis. Y más allá de ello, vamos a ver el porqué, epistemológicamente el punto de por qué se van dando las situaciones, por qué ese grado de fiscalización y las herramientas que debemos de tener como contribuyentes para poder probar nuestro dicho ante el tercero, que es la autoridad. Proyectos, proyectos de inversión. Si nos damos cuenta, entonces, y para ir entendiendo de la forma en la que se va pronunciando el Ejecutivo, entonces establece que hay un tema de un proyecto de un tren, México-Querétaro, México-Pachuca, de los que tenemos aquí alrededor. Está el de San Luis Potosí, Saltillo, el de Irapuato, Guadalajara, y entonces se le trata de invertir a esos programas. Y hasta ahí es correcto, podríamos establecerlo. Está bien. Sin embargo, el Estado no puede hacer funciones de particulares. Eso ya sucedió, no funcionó. Y aquí tenemos un punto importante, fíjate nada más. Se le va a invertir al tema del Tren Maya 30.000 millones de pesos, donde es un proyecto que por su especial y particular naturaleza no se le tendría que invertir, puesto que se hizo para generar. Entonces, esa es la descanalización, la desconexión que se va dando en la salida de los recursos. Y entonces podemos ir vislumbrando, por establecerlo, el tren México-Toluca. Bueno, es un proyecto funcional, porque es de traslado de gobernados, de ciudadanos, de personas. Pero el Tren Maya, que es un proyecto turístico, entonces, ¿dónde viene ese tema de realizar operaciones donde el Estado no es empresa? El Estado es un intermediario entre el gobernado, que al fin del día tiene poder adquisitivo, se canaliza a través de este tema de la justicia hacia los que no tienen ese poder adquisitivo y establece un medio de control. Hasta ahí estamos bien. Salud, seguridad, que eso es lo que debería de venir enfatizado. Entonces, ah, le quito, le disminuyo a seguridad y protección ciudadana y se lo canalizo a programas de inversión.
Y entonces el tema es cómo la autoridad va a obtener recursos. Y regresamos de nuevo al tema de la fiscalización. El punto del de la voz no es establecer un criterio negativo, sino es a través de lo que estamos viendo cómo se va detonando el efecto de las circunstancias hacia el gobernado, porque entonces, ¿cómo se canaliza todo esto? Y tenemos un concepto, fíjate nada más, para hacer este comparativo, lo que se le conoce como el famoso huachicol de gasolina. Todo lo que ha sucedido, todo lo que han escuchado a través de este año, de 3 o 4 meses hacia atrás, hacia acá, a través de un análisis que se hizo, e insisto, aquí está documentado, son o se provoca una pérdida de recaudación de 177, 170 millones de pesos en el 2024. O sea, fíjate la cantidad tan brutal que si lo puedes o lo podemos comparar con el tema de la designación del gasto, o sea, podríamos decir que son 3 veces la Secretaría de Protección Ciudadana. Son 180 millones, 180 mil, 3 veces. O sea, para que veamos el tema brutal, el boquete que se va dando por todas estas actividades que se van realizando y entonces para que vayamos visualizando por qué no es tan fácil el tema de querer solucionar este tipo de acciones que se van realizando día con día. Lo que nos dejan ver como gobernados, pues es una parte mínima. Es decir, para hacer todo esto hay infraestructura. Se requieren patios para poder trasladar las pipas. Esto es brutal. Y entonces ahí tenemos omisión de ingresos. Y puntos importantes. La autoridad se voltea hacia el gobernado, se dirige, se canaliza con el gobernado. Y dentro de las reformas se establece que entonces le va a cobrar impuestos a las aseguradoras. Y dentro de las reformas es que entonces cuando hay un evento de que tú contratas un seguro, como asegurado, pagas una prima y esa prima lleva un impuesto al valor agregado. Si la prima cuesta 100 pesos, te van a cobrar
116. Y cuando hay un evento o hay un siniestro, la aseguradora se revierte hacia ese proveedor, ya sea algún hospital, y procede al pago del servicio. El tema es que a partir del 2026 en particular, lo que la aseguradora le paga a ese tercero prestadora de servicios por el servicio más el impuesto al valor agregado, ese impuesto al valor agregado, la aseguradora no lo puede acreditar. Y hay que entender entonces la razón de ser de todo esto, porque esto no es nuevo, esto ya viene de años anteriores, que era el criterio que tenía la autoridad. Nada más que se dio ahí un diferencial entre lo que es la aseguradora y el SAT, y hubo un litigio. Y entonces establece el SAT que a partir del año 2026 las aseguradoras deben de pagar el impuesto sin derecho al acreditamiento, sin derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado que pagaron por esos servicios. Bueno, y entonces empezamos a ver la composición de cómo se da esta información. Y entonces se modifica esta parte de la ley del impuesto al valor agregado junto con parte de la ley de ingresos de la federación. ¿Por qué ley de ingresos de la federación? Porque de acuerdo a la ley de ingresos de la federación, y fíjate nada más, para que entonces vamos a empezar a cerrar un primer ángulo. Lo que se le debe acumulado al SAT es de entre 175,000 y 200,000 millones de pesos. Es decir, lo que no te he cobrado por un tema de contrabando, donde mi obligación como Estado es eliminar esas acciones, no mitigar, no disminuir, eliminar esas acciones, entonces me revierto hacia el gobernado, que sí es formal, que no ha renunciado a ese contrato de pacto social y es un contribuyente, porque este pacto social es con el Estado y cumplimos con nuestros derechos y obligaciones. El contrabando indica que no se someten al pacto social y no cumplen con esas obligaciones. Entonces, tenemos dos estados, uno donde sí hay un pacto social y establece derechos y obligaciones, y otro que va ganando terreno, donde a través de sus reglas, a través de sus lineamientos, no contribuyen hacia lo que se debería de pagar de una contribución que se debería de repercutir dentro de los ingresos. Por eso es importante poder vislumbrar qué pasa con toda esta información.
¿Y por qué se establece este tema dentro de la ley de ingresos, donde indica la autoridad? Ok, aseguradora. A partir del 2026 te constriñes, te sujetas, te obligas a esta nueva disposición. Sin embargo, me vas a pagar 2025 conforme a las reglas del 2026. Pues no tenemos un derecho constitucional donde nos indican que las normas no son retroactivas. Siempre y cuando renuncies a tu derecho como enjuiciable, es decir, si tú presentaste una acción legal en contra del SAT por este criterio difuso de si puedo o no puedo acreditar el IVA, vas a tener que renunciar a esos amparos para efectos de que no te cobres del 2024 hacia atrás. Porque si no lo haces, entonces sí me vas a pagar 2026, ya está la disposición establecida. Pero entonces vamos a ver este tema de pesos y contrapesos. Es decir, este tema de pesos y contrapesos, el tema de los pesos se estableció a través de tres poderes. Uno ejecutivo, que es el que ejecuta la ley. Otro legislativo, que es el que la crea. Y otro judicial, que es el que establece la verdad en caso de una duda. Y el contrapeso es que no pueden estar revestidas estas tres estructuras en una sola persona, en una sola decisión. Entonces vamos viendo cómo se va malformando toda esta estructura, porque si hay pesos, el tema es, ¿y hay contrapesos? Porque, y esto lo refiero, porque entonces aquí tenemos, si no te apegas al programa y pagas 2025, entonces te ejecuto la acción del 2024 hacia atrás. Y entonces es el tema que tenemos para que podamos vislumbrar de cómo está accionando la autoridad. Porque también quiero establecer que entonces bajo estos criterios no vamos a estar exentos de lo que vamos a ver más adelante. Lo mismo sucede al día de hoy con esta empresa que se llama Costco. Y es importante analizar la expresión de lo que establece su director financiero. Ahí está la fuente. Y establece que el director de Costco
Mauricio Talayero establece que presenta más de 30 auditorías, las cuales calificó como absurdos los criterios utilizados por la autoridad. Por eso es importante rescatar esta información, porque entonces a estas empresas que tienen esta estructura, que tienen todo un programa o deberían de tener un programa de control interno, los créditos que está determinando la autoridad, de acuerdo a estos criterios, son absurdos. Tenemos que ir recopilando estos comentarios por los puntos de cómo tenemos que controlar las operaciones que realizamos día a día en nuestra organización. Tenemos este tema de Grupo Salinas y aquí es importante vislumbrar este punto, donde se le establece que debe 74,000 millones de pesos. Esto es con un tema del SAT mexicano, porque hay una serie de comentarios donde, bueno, este grupo está inmerso en otras controversias a nivel internacional. Lo que nos atañe al día de hoy es este punto y de ver cómo va funcionando la estructura del Estado. Se me hace interesante este caso. No es que yo comulgue con los criterios que aplica este director de este grupo. Sin embargo, es un tema que ha venido prolongando año con año. Y ahí vemos entonces el tema de la debilidad del Estado para recaudar a cierto grupo de organismos, de empresas. Me quedo con este punto porque entonces vamos a entender, y de esto se trata, y así vamos a llevar el tema de la reforma fiscal. ¿Por qué se modificó la ley de amparo? Porque otro de los puntos es que escuchamos que se modifica y que si están a favor y en contra, pero el tema es que muchas veces no entendemos por qué se dieron los puntos, por qué al fin del día hay acciones y no es que esté a favor o en contra del gobierno, sino yo estoy a favor de entender la razón, el ver epistemológicamente, es decir, la raíz de por qué se van dando las cosas, porque entonces ahí vamos a encontrar la solución. No la vamos a encontrar en otro lado. Samsung también establece, y si se dan cuenta, me atreví a buscar hechos reales, fácticos y de empresas de gran magnitud, donde el tema con Samsung es que se establece que le debe a la autoridad o que si el criterio que utiliza la autoridad, y esto es por el tema de estos programas de comercio exterior, donde dice Samsung, la operación que realicé fue conforme a derecho, establece la autoridad.
no fue conforme al derecho que tú realizaste esas operaciones. Y ahí se da la litis, la diferencia, la controversia. Bueno, más allá de ello, entonces, si es que la autoridad pretende cobrar ese importe a Samsung, Samsung establece que le estaría quitando 6 años de utilidades, o es lo que representa 6 años de utilidades. Y lo estableció Samsung, que si se da ese orden de ideas, entonces sale del juego operativo en México. Y este es a través de estos famosos programas de importación, en este caso es el famoso IMEX. Por eso vamos a traer a colación dentro de las reformas fiscales dos áreas importantes, la parte fiscal y comercio exterior. Y comercio exterior. Para poder vislumbrar estos puntos y esta rudeza que se establece a partir del año 2026 para la recaudación de impuestos. Este tema de los servicios digitales, que ya quedó todo establecido, donde entonces a estas plataformas se les obliga a que pongan a disposición del Estado de forma inmediata la información de sus usuarios. Esto es un tema que se modifica dentro del artículo 30B. Y bueno, este tema de la regulación y dentro de esta modificación es que le establece como una obligación a estas plataformas que deberá permitir a las autoridades fiscales en forma permanente el acceso en línea y en tiempo real establece la autoridad únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. O sea, voy a poder entrar a tu tema de verificar quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores. Para el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿cómo están operando? Porque entonces si no me lo demuestras, quiere decir que esa operación es falsa. Y a partir del 2026 en adelante, ya no utilizaremos la palabra existente o inexistente, sino falso, porque trae una connotación importante, trae un impacto en el artículo 19 constitucional. Ahí trae un impacto impresionante en el artículo 19 constitucional, donde ese artículo 19 constitucional, su primer intento de reforma fue en el año 2019. Sin embargo, en el 2022 prosperó esa reforma al artículo 19. Y era una reforma establecida en el 19, artículo 19, que jurídicamente no se actualizaba la hipótesis para el cumplimiento de la misma. Y esta la vamos a ver en un momento más. Sin embargo, con las modificaciones que se van realizando,
se establece este tema de que se actualice la hipótesis establecida en cada acción que va realizando el gobernado. Y me quedé ahorita pensando, me quedé en suspenso. Hay un libro, hay muchos, que cuando lo leí me atrapó. Complicado en su redacción, en su forma de expresarse, John Always, que es 1984. Así se llama el libro, 1984. Seguramente han escuchado ustedes hablar o han visto ese famoso tema del Big Brother, donde a todos los ponen en un solo espacio, a todos los participantes en un solo espacio y hasta que la parte emocional dure. El que tiene sólida su parte emocional, pues ahí va quedando. Ese concepto de Big Brother lo refiere este libro de 1984 de George Orwell. Y ahí se le llama el Gran Hermano. Nada más que hay una diferencia. Lo que se vislumbra hoy en este Big Brother, que incluso es un espectáculo, en ese libro te lo lleva hacia un tema de una nación, donde eres vigilado, te establecen reglas. Por eso me quedé pensando ahorita de esta parte de que te permita el acceso, nada más para efectos fiscales. Y bueno, y defíneme qué es nada más para efectos fiscales. Porque entonces con la información que te voy a proporcionar, y bueno, más que te voy a proporcionar, que va a estar disponible en tiempo real, vas a saber quién consume, qué consume, cuántas veces lo consume. Y la pregunta es, ¿y no será la antesala para los demás gobernados? Aquí establece de servicios digitales. Y no al rato entonces va a salir la reforma y donde entonces los contribuyentes deberán permitir a la autoridad el acceso a la información en tiempo real y permanente. Y entonces, regresando al punto de la regulación de los servicios digitales, hay un grupo que se llama Red 3. Así, o sea, si tú lo buscas es Red 3 y esto es todo lo que va relacionado a los servicios digitales. Y establecen un comunicado e indican que el acceso a las líneas y en tiempo real, bueno, empieza desde aquí, los contribuyentes que proporcionen servicios digitales deberán permitir el acceso. Ya hasta ahí lo vemos, ¿no? Y el punto es, en tiempo real, únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y este tema de Red 3 indica, hay un acto de violación a los derechos humanos de los usuarios. Se rompe este proceso del debido proceso. Ya no va a ser a través de una orden. La autoridad ya no tiene que motivar y justificar por qué va a entrar a tu información, por qué va a estar en tu domicilio en forma virtual. Se rompen esos derechos. Y esto es como ya quedó establecido. Y entonces, sí,
va a haber una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía. Y entonces cuando lleguen hacia el contribuyente le van a establecer, a ver, tú estás declarando 1,000 pesos, sin embargo tu calidad y tu capacidad económica es diferente, porque a través de estos servicios has erogado tantos miles de pesos. Discrepancia determinante. Y bueno, la autoridad para el año 2026 ya estableció sus criterios para programar auditorías y te establece la autoridad, si tú estás realizando operaciones con empresas que son factureras o nomineras, vamos a revisarte. Hago un paréntesis. Entonces, ahora tienes que verificar que tu proveedor cuenta con todos los elementos, cuenta con la capacidad para poder acreditar que no adquiriste un bien o un servicio que nada más se dedica a facturar sin prestar dicho bien o servicio. Si haces aplicación de pérdidas fiscales, ahí va a estar la autoridad. Si por alguna situación la autoridad presume que hay una simulación en las deducciones, ahí va a haber fiscalización. Y todo esto, nosotros nos podemos cuestionar cómo la autoridad se va a dar cuenta si aplicamos o hay un abuso en las deducciones. El tema es que somos muy, muy evidentes. Viene el tema de la declaración anual. No la trabajamos en tiempo y forma. Y entonces hacemos un revoltijo de información, esa la mandamos a la autoridad y la autoridad sí la revisa a detalle porque es materia prima. Es decir, si una empresa se dedica a la industria de la construcción, su objetivo pues es visualizar, cotizar, que la información les sea entregada en tiempo y forma, los suministros, a eso se dedican. Y esa operación se hace de forma detallada. Bueno, el suministro para la autoridad son las declaraciones y lo hace de forma detallada. Y entonces cuando presentamos las declaraciones, pues, la autoridad observa situaciones atípicas. Muchos omitimos el tema de los datos informativos. Ahí te dice consumo de combustible, te establece un tema de honorarios, cuestiones que no tomamos en cuenta. Nos establece un tema de información de una CUCA, una CUFIN, pérdidas fiscales, que muchas veces no tenemos la debida precaución para poner la información de forma correcta. Y así te establece esta serie de elementos. Cuando no pagues las retenciones de tus empleados en tiempo y forma, revisión. Si al fin del día haces un tema de devoluciones y por algún motivo la autoridad considera que es improcedente, revisión. Entonces debemos de estar bien fortalecidos en toda la información que vamos trabajando día con día.
para efectos de poder acreditar nuestro dicho. Es decir, esto ya lo había dejado visible la propia autoridad. Año vertebral para el tema de la fiscalización, 2014. 2014. Nace el tema de la contabilidad electrónica. Nace el tema de la factura electrónica, tal y como la conocemos al día de hoy. Nace el tema de la firma electrónica. Nace el tema de estas operaciones inexistentes. Y lo que ha hecho la autoridad ha perfeccionado sus criterios. Pero el año 2026 llega a ser radical, porque entonces nos establece incluso una estadística que va a tomar básicamente del universo. La autoridad establece, tengo un universo de 66,000 contribuyentes. En revisiones voy a ir por 1,200,000 hacia grandes contribuyentes. Pequeños, 12,000 y de comercio exterior, 3,000. Diríamos, igual, y si al fin del día de los pequeños son 66 millones y nada más vas a revisar 12,000, no estás llegando ni al 1%. Como revisión directa. Sin embargo, lo que no nos ponen en esta gráfica es cómo nos van a revisar a través de sus facultades de gestión. Estas son facultades de comprobación. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta facultad van a llegar a tu domicilio, te van a entregar una orden, una notificación, y dentro de las actividades de gestión, te van a mandar un correo, te van a mandar un comunicado, te van a hablar por teléfono. Ya esta leyenda ya está. Le informamos que la información, o le comunicamos, mejor dicho, que la información que obra en poder de la autoridad no corresponde contra la que usted está informando. Por lo cual, lo invitamos a que actualice su información. Lo que no vislumbramos es que, paso siguiente, hacemos caso omiso de esas invitaciones y a través de otra facultad de gestión, la autoridad procede a la suspensión de los sellos digitales. Y no necesita ser una facultad de comprobación. Una que me viene a la mente de las facultades de gestión para la suspensión del sello, y con ello no puede facturar, es que los ingresos que estamos declarando directamente no corresponden contra los que informamos de forma mensual. Oye, pero ¿cómo es el tema de que al fin del día no van a corresponder si para efectos de la declaración anual se van acumulando mes con mes? Sí, pero tenemos esta parte en la anual donde te establece otros ingresos. Es decir, le tenemos que dar la debida importancia a la información que estamos declarando, porque en la mayoría de las veces declaramos por un tema de cumplimiento, pero no en forma ética, sino de forma operativa para que no, para tener la opinión positiva
para que no haya cancelación de sellos. Y la autoridad entonces va a establecer una serie de acciones, es decir, ya los mecanismos ya los tiene, ya las herramientas están establecidas en ley a través de las facultades de gestión. Recordemos que este tema del curso de las expectativas es una plática, un curso que tenemos de un par de horas, porque hacemos énfasis en lo que está sucediendo. Y una modificación que se da importante es a la ley de amparo. Fíjate cómo es la reacción mediática del gobernador y del gobernado. Se dio un tema de modificación a la ley de amparo. Hubo una discusión fuertísima entre el Estado y el gobernado. Al día de hoy ya quedó como una ley aplicable. Y se modifica el artículo 107, donde entonces muchos indican que ya el contribuyente no tiene derecho al amparo. Es decir, la autoridad llega a tu domicilio, te determina un crédito y he escuchado hoy una serie de temas que lo que prosigue es que tú tienes ese derecho de aclarar esa controversia con la misma autoridad. No es un juicio. A la propia autoridad le vas a decir a través del famoso recurso de revocación, no estoy de acuerdo y te digo por qué no estoy de acuerdo. Ya lo analiza la autoridad. Quien emite las diferencias es el área de auditoría. Quien analiza si son correctas o no es el área jurídica. Entonces ya estás ahora ya no con auditoría, sino con el área jurídica. Y normalmente el área jurídica falla a favor del área de auditoría. Es correcto. Indistintamente de lo que tú me comentas, es correcto lo que te estamos comentando. Entonces, de ahí ya tienes derecho a una demanda, que es lo que conocemos como el famoso juicio de nulidad. Vas al tribunal administrativo, presentas tu inconformidad. No estoy de acuerdo en lo que determinó el área jurídica. Y tercero, tribunal, necesito que analices la legalidad del acto que realizó la autoridad. Y el tribunal administrativo puede resolver en el sentido de que actualiza el criterio de la autoridad y que la autoridad está bien. Ah, ok. Entonces de ahí este fue un tribunal administrativo. Voy al Poder Judicial, donde está el tema de pesos y contrapesos. Y ya no voy con una demanda de nulidad, sino llego con una demanda de amparo. Y a un nivel superior se le establece a ese juzgador que evalúe el criterio que emitió
el magistrado o el juez, por así establecerlo, del tribunal administrativo. Y entonces el ministro o el magistrado, según corresponda, entrará al análisis de esa información y derivado de ello, opinará a efectos de visualizar si el criterio que aplicó el tribunal administrativo es correcto o no. Esta es la secuencia que se sigue. Y aquí está, conforme al 107, el amparo indirecto procede. Ah, falta un tema. Vamos a pensar que el tribunal judicial establece, sí, ok, ya que analicé todo el expediente, confirmo que el acto de la autoridad es correcta. Y en estricta teoría, digo, amén de otros procedimientos que hay, en estricta teoría, el contribuyente estaría obligado a pagar lo que le determinó la autoridad. Y ahí viene otro procedimiento, porque no basta con el hecho de que el tribunal haya establecido que la autoridad es correcta y que el gobernado, que el contribuyente tiene que pagar. No basta con ello. La propia autoridad comienza con otro procedimiento. El primero que fue, que con el que partió todo esto fue con un procedimiento de facultades de fiscalización a través de una revisión. Este segundo procedimiento ya es un procedimiento administrativo de ejecución, ya te voy a cobrar. Y empieza desde cero, empieza a establecer el tema de la cobrabilidad del crédito. Contra este segundo procedimiento, la autoridad, al igual, tiene que emitir una notificación, un acta debidamente circunstanciada, todo un procedimiento, que es lo que se le conoce como el famoso PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Te voy a ejecutar, te voy a cobrar. Ahora, contra este segundo procedimiento que aplica la autoridad, también se tienen elementos de defensa. Como gobernado, como contribuyente, puedes ir ante el tribunal a través del amparo indirecto e indicarle al juzgador, no estoy de acuerdo en lo que está haciendo la autoridad por A, por B, por C. Está incumpliendo en el debido proceso. ¿Ok? Y entonces se van presentando una serie de amparos indirectos. Pero ya contra esa segunda actuación y el 107 te dice, el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Ahí te permite que cuando hay una discrepancia puedas aplicar el amparo indirecto. Sin embargo, aquí viene el punto importante. Si se trata de actos de ejecución o lo que conocemos
como el famoso PAE, o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resolución liquidatoria que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad competente. El caso que vemos de el Grupo Salinas fueron acciones que quedaron firmes por resolución de autoridad competente. Es decir, la autoridad ganó en sus resoluciones. Primera acción. Segundo, ahora sí, la autoridad le establece, me tienes que pagar. Y a través de esas acciones de la segunda resolución que emite la autoridad, pues el gobernado va estableciendo una serie de acciones en contra de esos actos de la autoridad. Y ya le establece que el procedimiento que está utilizando la autoridad para efectos del cobro es improcedente. Ya sí ha venido este grupo trabajando. La reforma establece, si ya el tribunal falló y establece que sí debes impuestos, entonces ya no vas a poder presentar un amparo indirecto contra esas acciones de cobro de la autoridad. La autoridad va a llegar, te va a notificar, aunque esté mal notificada, ya no vas a poder presentar el amparo. Y todo el procedimiento que hace es hasta el tema del embargo. A ver, no tienes para pagarme ese importe, Grupo Salinas, cuentas bancarias, embargo, aseguramiento del tema de los inmuebles. Hasta un monto en el cual, hasta una serie de acciones donde diga o establezca la autoridad que con todo el procedimiento que ha realizado va a poder subsanar lo que se le debe. Ya que la autoridad hace el embargo, se hace una publicación de remate, que es lo que en múltiples ocasiones llegamos a ver en los comunicados que emite el SAT, donde dice, se va a rematar un inmueble, un automóvil, para poder hacer líquido esos bienes y poder ingresar al erario federal el recurso. Entonces, este tema es, si tienes el derecho de que en dado caso de que te realicen una revisión por parte del SAT y no estés de acuerdo, tienes el derecho de presentar recurso de revocación. Eso no cambió. Tienes derecho a presentar tu demanda de nulidad. Eso no cambió. Tienes derecho a presentar un amparo directo. Eso no cambió. Sin embargo, si en el amparo directo el juzgador indica que la autoridad tiene la razón, de inmediato la autoridad girará su segundo procedimiento, aplicará un PAE y procederá a embargar.
Y ante esas acciones, ya no vas a poder presentar el amparo, porque estuvo mal notificado, estuvo mal realizado el procedimiento, lo que sea. La autoridad hará todo el procedimiento hasta que pueda visualizar la información y la remate. Se hace una convocatoria de remate, donde sale la primera almoneda. A ver, estos bienes valen 10 millones. Primera almoneda, primer remate. No hay postores. Segunda almoneda. Y por ley entonces va bajando el valor del remate. El tema es hacerlo líquido. O sea, el tema o lo que busca es igual que los bancos. Si le debes al banco, el banco no busca quedarse con las propiedades, porque su objeto es financiero, no es inmobiliario. Entonces, si el inmueble que el banco le embarga al cuentaviente vale 10 millones y la deuda vale 5, entonces lo que va a hacer el banco es ir disminuyendo el valor hasta llegar a los 5, que es lo que le interesa. Pues algo similar en el tema de los remates que realiza el SAT. Y hasta ese momento vas a poder presentar el amparo indirecto en contra de todo el procedimiento. Ah, espérame tantito, autoridad SAT, y presentas tu amparo indirecto. A ver, juzgador, nada más te indico que para llegar a eso, la autoridad incumplió en A, B, C, D. Entonces, hizo un procedimiento ilegal porque no se apegó al debido proceso. Y ya el juzgador decidirá. Para ir entendiendo, entonces, ya se le fijó el importe a Grupo Salinas. Lo que debería de proceder ahora por parte del SAT es al embargo. Oye, que voy a presentar un amparo indirecto. Ya lo has venido presentando por 10 años. Y ya que tenga la autoridad el monto que considere suficiente, va a proceder a la primera moneda. Y hasta ese momento, entonces, Grupo Salinas podrá presentar el amparo indirecto. Está bien, autoridad, pero está bien, autoridad alto. Porque entonces incumplió en A, B, C, D y de acuerdo a lo que emita la resolución. Esa es la modificación a la ley de amparo. Entonces, insisto, hay que tener cuidado con las acciones que vamos realizando eh, día con día. Y aquí establecemos el punto de exposición de motivos. Porque entonces lo que le urge a la autoridad, básicamente, es la recaudación. Porque ya lo vimos en la ley de ingresos. O sea, todo lo que va a necesitar el Estado para poder sufragar el gasto público. Para poder neutralizar todos estos programas de remuneración a los gobernados de bajos recursos. Y vuelvo a hacer un paréntesis. Fíjate nada más que interesante se va dando todo esto. Te invito a que algún día no tengas tantas cosas que hacer,
leas esta literatura de México Bárbaro, transición de 1880 a 1910. Toda la parte de preparación de un tema de revolución. No había programas sociales. No había ese tema de que entonces te voy a dar esto para mantenernos tranquilos. Fíjate cómo se va dando esta posición, porque entonces, ¿es un programa social para ayuda o es un programa social para control? Pero lo que sí me queda claro es que la autoridad, por donde sea, va a buscar esos recursos. Y ya lo estamos viendo entonces en estos cambios que se van dando. Y dentro de la exposición de motivos se establece que se va dando porque hubo un abuso del juicio. O sea, estuvieron presentando demandas de amparo indirectos de tal suerte que la autoridad no pudiera hacer efectivos esos créditos. Y lo más importante, generaba o genera una dilación en el cobro de los créditos fiscales. Pues bueno, así queda el tema de la ley de amparo. Y entonces diríamos, bueno, va a ser un punto de que será del 2026 en adelante y establece y se regula en la ley de amparo que no, que ser por ser una, no, una norma procesal, es decir, de procedimiento y no sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Sustantivo es cuando tratas de cobrar y, o se irrumpe los elementos esenciales del tributo, sujeto, objeto, base, tarifa y época de pago. Dice, ahí no se permite la retroactividad. Aquí sí se va a permitir, porque ya quedó firme la resolución. Lo único que está sucediendo es que es un tema de procedimiento. Un procedimiento para cobrar de algo que ya quedó firme. Y entonces la autoridad en los juicios se ha dado ya a la tarea de establecer este famoso principio de ponderación. ¿Qué pondera más? ¿El derecho particular de un gobernado o la necesidad de la federación para cubrir, para proteger, para darle el servicio a los demás gobernados? Ante eso, entonces hay que tener incluso una nueva acción, un nuevo procedimiento de defensa. Y todo viene con la información que tenemos que armar día a día. Incluso dentro de toda esta parte, hemos llegado a estos puntos donde, y recordemos que a partir del 2026 debemos de actualizar con el propio sistema bancario, este tema del monto transaccional del usuario. Quiero ser claro en este tema. Escucho en múltiples ocasiones que entonces es otra medida para el tema de fiscalización,
y por ahí vamos a llevar el control. No lo dudo. Así como la autoridad emite una ley y posteriormente emite una resolución miscelánea, por hacer un comparativo, en los bancos también hay una ley. Y si me lo permites, también hay una resolución, no miscelánea, pero una resolución que regula lo que viene establecido en esa ley. Y entonces, en esa resolución de modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, así está, lo puedes googlear y ahí lo vas a encontrar. En el 287 bis se establece el origen de esta medida de seguridad operativa, de este monto transaccional del usuario. Lo traemos a colación porque hemos tenido una serie de preguntas. ¿Sí? Vamos a estar obligados, definitivo. Pero no es por una regulación de carácter legal fiscal, sino es por instituciones de crédito que nace esta obligación. Y sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de las operaciones que vamos realizando día a día. Bueno, vamos a empezar a darle un cierre a la plática del día de hoy y quiero cerrar con este punto. Les comentaba que a partir del 2016, olvídate ya si es existente o no es existente. Ese va a pasar a ser un accesorio de una palabra que se llama falso. Y el artículo 19 constitucional establece que va a aplicarse prisión preventiva oficiosa, es decir, se sustrae al gobernado de la sociedad, se le priva de su libertad de forma inmediata porque y por la gravedad de su acción. Y porque entonces, en dado caso que tenga conocimiento de que va a ser privado de la libertad, se sustraiga de la acción legal, se esconda lo que corresponde. Entonces, dentro de este catálogo de acciones indebidas, tenemos el tema del homicidio doloso, venta de drogas, robo a casa habitación, el ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga de cualquier modalidad. Vuelvo al tema de homicidio, feminicidio, violación. Son graves, son graves. Y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Hasta el año 2025 decíamos, ok, sin embargo, te establezco que dentro del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, no hay una ley, no hay un artículo que mencione falsos comprobantes fiscales. Te establece un tema de inexistencia, un tema de materialidad, pero nunca de falsos comprobantes fiscales. Entonces no hay elementos para que me indiques que si fue inexistente, sea falso. Es inexistente, porque así lo establece la normatividad. ¿Falso no? Bueno, puntos importantes y esto es lo que analizaremos. Incluso este punto lo vamos a analizar a detalle en nuestro curso de masterclass fiscal que será el último sábado de este mes, de forma presencial para CDMX y en línea para foráneos. Y vamos a hacer un análisis exhaustivo de toda esta información. Porque entonces la autoridad te establece y aplica prohibiciones donde indica que si eres un contribuyente y la autoridad se ha dado cuenta de que estás en una empresa que a los 2 años se constituye y a los 2 años se liquida y vuelves a constituir otra empresa y así sucesivamente, entonces la va a tildar como facturera, la va a catalogar, la va a clasificar como facturera. Ya a esos contribuyentes, en lo particular, se les prohibirá su inscripción en el RFC. Es uno de los cambios importantes. Y el que nos atañe y el que vamos a analizar perfectamente el sábado 29, hay una modificación al artículo 29A, un nuevo requisito, esos son de los requisitos de los comprobantes fiscales. Y un requisito es que demuestres o que se ampare ese comprobante para que demuestre su existencia, su veracidad y el acto jurídico que sea real. Ya no basta con el CFDI. El CFDI no va a acreditar absolutamente para efectos fiscales nada. Ahora necesitas demostrar, junto con el CFDI, que es existente, verdadero y de un acto jurídico. Si me lo permites, me voy a atrever a establecer que un CFDI ahora es el documento más tu cotización, más tu orden, más tu solicitud, más tu contrato, más, eso es un CFDI. Ya no el que, pues es que ya está timbrado. Siempre ha estado timbrado. CFDI que no vaya aparejado con una serie de documentos, entonces no se va a demostrar, no va a cumplir con los requisitos. Y uno de los puntos importantes es que si no se hace de esta forma, entonces se considerarán comprobantes falsos. Perdón, a ver cómo estuvo el tema. Ya te establece que se considerarán comprobantes falsos. ¿Qué me dice el 19?
que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes. Entonces, ya se va a actualizar la hipótesis para llegar al 19 constitucional. Y entonces, a ver, ¿cómo estuvo el tema de las aseguradoras? Págame 2025 y te eximo del pago del 2024 hacia atrás. Entonces no tendrá ya las herramientas la autoridad para decirte, y me pagas 2024, 2023, 20, y ya no lo hacemos hacia atrás. Son preguntas. Dice uno de mis maestros del doctorado, tengo más preguntas que respuestas. Sabio, sabio concepto. Ahora, ¿cómo queda ya en la estructura? En el 29A vas a encontrar la fracción novena, dice, amparar operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. En el siguiente párrafo, los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos de este código. Sí, espérame tantito. Pero ya actualizaste, es una hipótesis y también de la Constitución. Y dentro de la exposición de motivos te dice la propia autoridad, acepción general de existencia. No hay una definición jurídica fiscal. No voy a establecer y no voy a regular una palabra que diga y se considera existente para los efectos del artículo 29A. No, dice, lo vamos a dejar a una acepción, es decir, a lo que se va utilizando día con día. Y te establece, se considera como existente, real, verdadero, cierto, auténtico, material, efectivo, actual, contemporáneo, coetáneo, positivo, lo que la autoridad le vaya a dar como sentido. Se conoce como verdadero, real, auténtico, cierto, verídico, legítimo, empírico, probado, positivo, exacto, efectivo, evidente, corpóreo y material. Irreal, auténtico, existente, cierto, verídico, efectivo, tangible, concreto, intangible, positivo. Ahora, para ir cerrando la plática del día de hoy, y se le faculta a la autoridad para que realice una revisión express a los FDIs. Y una vez que haya hecho su revisión, te establezca las operaciones que se realizaron son ciertas o son, ya olvidémonos si son inexistentes o no, son falsas. Por lo cual, te exhortamos, te invitamos a corregir estas observaciones. Porque ya no estás hablando de un tema del pago de un crédito fiscal. Estás hablando de un tema de privación de la libertad. Y que entonces el SAT se puede querellar, puede ir y te puede acusar. ¿Sabes qué, ministerio? Te indico que este contribuyente
actualizó la hipótesis del 19 y aquí te dejo la evidencia. Prisión preventiva oficiosa, de inmediato te sustraen de la sociedad. Esto es lo que debemos de cuidar. El día 29 vamos a llevar un curso que se llama, en la masterclass, Requisitos estructurales de las deducciones. Y ahí vamos a ver antecedentes, qué es una deducción estructural, si debe de ir relacionado con el ingreso, si no debe ir relacionada con el ingreso, toda la información para llegar a desvirtuar que un comprobante sea falso. Y bueno, pues básicamente el objetivo de esa revisión, y ya para darle cierre a esta plática, es que la autoridad va a verificar si el contribuyente emite o no emite comprobantes falsos. De inmediato, pues te restringirá los sellos, de inmediato, pero el tema no es ese, o ya no es ese el tema, mejor dicho. Ahora el tema es que se va a querellar por el punto del 19 constitucional. Te van a dar tu derecho de audiencia. Vas a tener 5 días para desvirtuar. Por eso es importante tener la estructura adecuada, deducciones estructurales para poder demostrar esta información. En 5 días no lo vamos a hacer. En 5 días no va a prosperar, porque entonces ya, y el objetivo ya es dirigido, van a ir sobre el tema de los comprobantes y se va a hacer la presunción, lo demuestres o no, se va a hacer la presunción de que es falso. Ahora demuéstrame lo contrario. Y tiene que ser existente, real y verídico, como ya lo vimos. Y te dice, si el contribuyente no demostró la falsedad, porque ya es falso, de los FDIs, entonces por lo que se consideran falsos con efectos generales, no deducible, no acreditable, determinación de un crédito, embargo, privación de la libertad, por donde se quiere ir la autoridad. Las herramientas las tiene. Y entonces este es todo lo que se le, parte del cambio que se da en el 2026 y estas herramientas que se le otorgan a la autoridad para efectos, y no se nos olvide lo más importante, la recaudación, porque ya vimos de qué monto es la recaudación, ya vimos qué compromisos va a cumplir el Estado, y vamos viendo las acciones que va realizando. Por eso me permití
seleccionar a estas empresas por el tema de la información que está disponible. Ahora de ahí ve todas aquellas empresas que están en la misma situación que Samsung y no tienen, o sea, no tenemos acceso a esa información. Pero para darnos idea por dónde va este tema de fiscalización. Pues bueno, les comentaba que lo tenemos programado para un tema de 2 horas. Empezamos a las 10 y terminamos a las 12. Preguntas, ya quiera que sea a través del chat, ya sea que quieran utilizar el micrófono. Bueno, concluyo, o una de dos, o estuvo bien desarrollada la plática o ni me pelaron. Esas son las dos conclusiones, no hay más. Espero, apelo al primer punto. Pues bueno, de mi parte es todo. Eh, Espero que el objetivo realmente se haya cumplido. Les comento que tenemos el tema de, ahora sí, el punto de la reforma fiscal. En enero, este mes, vamos a concluir con dos cursos más. El día 27 tenemos, jueves 27 tenemos cierre fiscal, personas morales. Este es a través de en línea. Y el sábado, que es presencial, vamos a tener el tema de masterclass, deducciones, requisitos de las deducciones estructurales. Pues bueno, agradezco su participación y les deseo un excelente jueves y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.